Vamos a hablar ahora acerca de los cambios químicos que se dan en la materia. Cuando ocurren cambios químicos en la materia, generalmente se dan por reacciones químicas. En los cambios químicos cambia la estructura interna de la materia y se adquieren nuevas características que antes no se tenían. En otras palabras, la sustancia se convierte en otra distinta porque ha ocurrido un cambio químico. Por ejemplo, si cortamos un pedazo de papel, como habíamos dicho al comienzo, va a ocurrir un cambio físico, porque el papel seguirá siendo papel. Pero si ese mismo papel le prendemos fuego, vamos a ver que va a ocurrir un cambio químico, porque se va a convertir en ceniza. Entonces, ese papel, que era originalmente, deja de ser papel y se convierte en carbón, ceniza. Entonces ahí vemos un cambio químico. Los cambios químicos son irreversibles. ¿Qué significa irreversible? Irreversible significa que no puede volver a ser lo que era antes. Como dije al comienzo, el quemar un papel es un ejemplo de cambios químicos de la materia. Es lo que se llama combustión. Todo cambio químico en la materia se va a dar por reacciones químicas. ¿Pero qué es una reacción? ¿Cuándo se da una reacción química? Una reacción química se da cuando dos sustancias distintas, dos o más sustancias distintas se juntan, va a ocurrir una reacción. Y esa reacción va a generar que se forme otra sustancia distinta a la que era originalmente. Por ejemplo, en el caso de la formación de óxido en los metales tienden a oxidarse, porque los metales, en contacto con el oxígeno del ambiente, tienden a formar óxido. Ese óxido es un ejemplo de una reacción química. En toda reacción química se van a juntar dos sustancias o más y van a generar una reacción, la cual va a hacer que se convierta en otra cosa distinta a lo que eran originalmente. Como dijimos antes, si yo agarro un papel y le prendo fuego, va a ocurrir una reacción. Esa reacción va a hacer que se genere otra sustancia distinta a lo que era antes. Ya no va a ser papel, se va a convertir en ceniza, en carbón. Y estos procesos son irreversibles. Yo no puedo volver a convertir la ceniza en papel de nuevo. La oxidación, como habíamos dicho al comienzo, también es un ejemplo de los cambios químicos. Ese fierro oxidado que vemos ahí no siempre fue así. De repente hace un año o hace 2 años era totalmente de hierro, medio platinado. Pero con el tiempo se comenzó a corroer, se comenzó a formar óxido, porque el metal en contacto con el oxígeno del ambiente comienza a formar óxido. Y este proceso de oxidación también se da en las frutas, por ejemplo. Si tú agarras una manzana y la partes, te vas a dar cuenta que a los minutos se va a comenzar a negrear por dentro. Lo que está ocurriendo ahí es un proceso de oxidación también, ocurre con otras frutas también. Entonces lo que está pasando ahí es un ejemplo de cambio químico, porque el interior de la fruta hace contacto con el oxígeno del ambiente y se forma ese color oscuro, que es la oxidación de la fruta. Y lo mismo ocurre con la putrefacción. Cuando ocurre la putrefacción de la fruta, esta fruta deja de ser lo que era antes y sufre cambios químicos internamente. La digestión es otro ejemplo de cambios químicos. Cuando tú llevas a la boca un alimento, ese alimento va a sufrir una serie de transformaciones. En el estómago, por acción de los jugos gástricos que contiene ácido clorhídrico. Entonces vamos a ver que ese alimento va a ir transformándose en otra cosa distinta. Luego va a entrar en acción la bilis, el jugo pancreático, y ese alimento se va a convertir en otra cosa distinta a lo que era inicialmente. Es otro ejemplo de cambios químicos de la materia. En la respiración también vemos un ejemplo de cambios químicos de la materia. Cuando tú respiras, a tu cuerpo ingresa oxígeno, pero luego sale algo diferente. Sale CO2, sale dióxido de carbono. Ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono. Lo que ingresa no es lo mismo que lo que sale. Por tanto, vemos ahí que ha habido un cambio químico en la materia. Químicamente no es lo mismo O2 que CO2. Es un ejemplo de cambio químico de la materia.
La fermentación también es otro ejemplo de cambio químico. Cuando agarras un huevo y lo fríes, también va a ocurrir un cambio químico. Todos los cambios químicos de la materia se dan por reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es la transformación de una o más sustancias en otras distintas. Y toda reacción química se representa por una ecuación química. En otras palabras, las ecuaciones químicas representan a las reacciones químicas. Y toda ecuación química va a tener dos componentes, los reactivos y el producto. En los reactivos se van a juntar las sustancias químicas que se van a juntar y van a formar un nuevo producto. En el ejemplo del metal, aquí vemos un metal, con el tiempo, ¿qué va a ocurrir con este metal? Este metal va a estar en contacto con el oxígeno del ambiente y se va a formar un óxido, como hemos visto al comienzo. Ese óxido se formó por la reacción del metal con el oxígeno del ambiente. Vemos acá algunas diferencias entre los cambios químicos y cambios físicos de la materia. En los cambios químicos ocurre una modificación profunda en las propiedades del cuerpo. Químicamente se convierte en otra cosa. Casi siempre son irreversibles. ¿Qué significa irreversibles? Que no van a volver a ser lo que eran antes. No se pueden volver a lo que era anteriormente. Van acompañados de una variación importante de energía, porque ha habido una reacción química. En los cambios físicos no se alteran las propiedades del cuerpo o no se altera internamente el cuerpo. Sigue manteniendo sus características químicas. Solamente es un cambio superficial. Persisten únicamente mientras permanece la causa que los origina. En el caso del papel, por ejemplo, cuando lo arrugo, cambia de forma, pero si dejo de arrugarlo con la mano y lo plancho otra vez, vuelve a su estado original. En los cambios físicos, el cambio de energía que se da es relativamente pequeña. Casi no hay mucha energía en los cambios físicos. Son algunas diferencias entre los cambios químicos y cambios físicos de la materia.